Pues bueno, después de como un tiempito, estamos otra vez aquí. Nosotros somos corresponsales juveniles y hoy os traemos un tema, pues, actual, ¿no? Delicado, pero del que hay que hablar. Hay que seguir hablando porque hoy estamos hablando del 8M. Y os preguntaréis, ¿qué es esto? Pues, no sé. Dadnos un poco vuestra opinión. Pues es un tema bastante importante del que, hay que hablar cada cierto tiempo o no hay que dejar de hablar nunca, porque al final, pues es un tema que repercute en muchas personas todos los días. ¿Cierto? Sí, sobre todo es un tema del que yo creo que habría que empezar a cambiar un poco el discurso porque se ha quedado ya... En lo típico. Sí, en lo típico, lo clásico, o sea, se ha creado como en un mantra, una frase ya hecha. Y realmente creo que, es un tema que sigue siendo necesario, pero de manera diferente. Y creo que tenemos que, precisamente nosotros como jóvenes, aportarle esa nueva visión que nos permita seguir avanzando sin caer un poco en el discurso clásico ya prefabricado que llevamos repitiendo muchos años. Y ya no solamente eso, sino que no caiga en el olvido este día y el por qué se hace este día. Efectivamente. Pues a ver, un poco explicaros que el 8M es el Día Internacional de la Mujer, donde reivindicamos como mujeres nuestros derechos y sobre todo celebrar que nosotras estamos aquí y que estamos teniendo lo que llevamos intentando ser reconocidas desde hace un montón de tiempo. O sea, esto no lleva a lo mejor desde hace 10 años, no. Llevamos desde más del 1800 o por ahí. Antes de la Primera Guerra Mundial, si nos ponemos históricos. A ver. Tenemos un eslogan. ¿Lo tenemos? Aquí detrás. No todo se ve, pero todo pesa. Una metáfora, lo que se viene llamando... Un poco dura. Dura. Potente. Sí. Realista. Bastante realista. Categórica. Aunque, bueno, típica. Muy... ¿Sobrevalorada? No creo que sea sobrevalorada la palabra, pero sí muy... Es que es lo que hablábamos antes, al final acaba siendo algo que se repite muchísimo, que son frases ya hechas, que tienen su significado y por supuesto que es cierto y realmente se le puede dar mucho valor a esa frase, pero suena mucho como a eso, a una frase hecha por ChatGPT que te ha puesto para el día de, ¿sabes? No sé, creo que hay que darle un poquillo más de personalidad a este tipo de cosas porque si no el discurso no cala. Ahí está. Luego también intentar como meter más a la gente, sobre todo a la gente de nuestra edad, porque ya sabemos cómo está la gente a día de hoy, pues con este tema que sabemos que va contrario a lo que tenemos aquí. Mucho, ay sí, yo soy macho alfa, tal, pero hay que intentar que con esto vean realmente lo que es la mujer. Sí, porque, a ver, gente de nuestra edad, pues su único referente en cierta parte durante toda su vida son sus padres. Y son gente que sí vienen de otra época y tal, y ven esto, pues, de un enfoque totalmente diferente. Algunos, lamentablemente. Pero lo que hay que hacer es darle otro enfoque, como hemos estado hablando hace nada, y acercarle más el mensaje de otra manera que le interese más a la gente joven, que es pues la que va a ir creciendo con este tipo de situaciones. Al final, esto es lo que nosotros hacemos como corresponsales, ¿no? Intentar meter a todos los jóvenes, o a todos los que podamos más bien, por el buen camino. Sí, yo no por el buen camino, porque al final cada uno tiene que tener la libertad de pensar diferente y la capacidad de saber desarrollar no su propio discurso, sino su propia visión de la realidad, pero lógicamente una buena visión de la realidad que sea válida se construye a base de información. Entonces realmente, pues lo que dices tú, efectivamente, el trabajo del corresponsal es conseguir que esa información, muchas veces que se queda en el mundo adulto porque no se sabe transmitir correctamente a los jóvenes, pues nuestra función es hacer de puente entre esta base de los adultos, ¿no? Sí. Al final conseguir transformar el discurso, y repito por décima vez la palabra,
para que funcione con los jóvenes también. No como una manera de inculcar lo que tú piensas, sino realmente comunicárselo. Claro, porque no solo comunicamos mensajes positivos, siempre a veces también comunicamos mensajes negativos, que aunque no nos guste escuchar, en nuestro día a día son importantes para Sí. que estemos informados de lo que pasa en el mundo y cómo pues ver las cosas de las maneras en las que son y cómo proceder. Vale, antes de nada, vamos a cambiar la palabra discurso por argumento. Porque si no la repetimos 1000 veces. Pues también, vale. Segundo, tenéis razón. Y yo como persona feminista que me considero, yo creo que hay que seguir machacando no a muerte, porque al final eso ya lo hicieron en el pasado. Las mujeres que hicieron todo lo posible para que nosotras a día de hoy tengamos educación, derecho a voto, sanidad y que podamos ser alguien más que la típica ama de casa que se queda cocinando, limpiando, lo que sea que esté haciendo y que se dedica a mantener a sus hijos y a su marido, porque al final nosotras podemos mucho más que eso. Claro, es que yo creo que para entender correctamente este día hay que pensar de dónde viene. O sea, ahora mismo sí que es verdad que yo puedo llegar a entender hasta cierta parte el hecho de que en el mundo de hoy, por suerte, las cosas más graves que ocurrían respecto a de violencia contra las mujeres, en la mayoría de los casos ya se ha frenado bastante. O sea, por ejemplo, hablamos de que antes las mujeres no podían tener su propia cuenta bancaria, dependían del marido para absolutamente todo y siempre era como un ser inferior que iba detrás. O sea, es que erais como una especie de mascotas en el pasado, ¿sabes? Que ibais detrás del hombre y que todo lo que hiciera el hombre, o sea, que teníais que pasar siempre bajo su aprobación y su supervisión. Ahora, por suerte, pues se ha conseguido muchísima más independencia para las mujeres y creo que es muy importante que para que se entienda el día por parte de los jóvenes que no conocen esto o que no se han empapado de esto, pues que entiendan que no es un día porque sí, para que las mujeres sean superiores a los hombres, porque el objetivo no es ese, Claro. sino realmente terminar de cerrar ya esa lucha que se inició hace tantísimos años porque ocurrían cosas como la que acabamos de comentar. Y de hecho, por suerte en nuestro país ya pues no se ve tanto, pero en otros países como en India, Sigue ocurriendo. Afganistán, en, Medio Oriente podríamos decir, en algunos países africanos, sigue siendo la mujer la que come de la palma del hombre. Sí, y están invisibilizadas y tienen que seguir ciertas normas que el hombre no tiene que seguir y son como, o sea, se las trata como si fueran realmente sirvientes que ayudan al hombre a conseguir su objetivo, pero como si fueran una herramienta más que una persona. Y sigue pasando y por eso sigue siendo necesario. Exacto. Este a mí me tipo da de mucha cosas. pena por esas mujeres porque muchas de ellas llegan a ser incluso niñas. Niñas que no tienen Sí. la libertad de poder jugar, poder expresarse, poder ir a estudiar como podríamos hacer cualquiera de nosotros. O sea, es algo que me da mucho coraje que ellas no puedan hacer porque allí no tienen los derechos necesarios como para poder meterse a educación, a sanidad y poder ser libres, simplemente. Sí, y también da mucha pena que hayan intentado como justificar este trato a la mujer, que es cultura. Dicen, no, es cultura y la tratan así, o lo que quiero decir yo que como que la han intentado justificar de esa manera cuando la cultura no es denigrar a una persona por ser diferente sexo al tuyo o por que no directamente no eres superior a tu mujer. Estáis en igualdad de condiciones y no tienen por qué estar viviendo toda su vida bajo tu yugo y estar a la sombra de ti sin tener ningún tipo de independencia ni de derecho como tienen el resto de hombres de ese país, bueno, de esos países, porque lamentablemente son demasiados. Se podría decir que son más de 50 países, tristemente. Sí, realmente. Donde no se tiene el derecho a ser libre como mujer. ¿Tú qué opinas? No sé. A ver, más razones, así que podamos... A ver, no, es verdad que, o sea, principalmente es un poco eso. Yo sí que es verdad que creo que, como he dicho antes, es importante adaptarse y modificar y actualizar el discurso, porque... Otra vez con el discurso.
Argumento tampoco, bueno, me Ah, refiero... bueno, argumento. un poquillo lo que viene siendo lo que lo que se comunica y lo que se dice. Es verdad que, insisto, yo creo, bajo mi opinión personal, creo que a día de hoy, por suerte, las cosas tan graves que se vivían hace años ya no pasan. En nuestro país, En nuestro país o en países occidentales. Claro, que siguen pasando en otros países y por supuesto que hay que pelear por ellos, pero sí que es verdad que siguen ocurriendo muchísimas actitudes. Ahora sí hablo Actualidad. de actualidad y en nuestras tierras, que siguen ocurriendo todavía, pues lo que se llama micromachismos. Yo tampoco quiero llevarlo un poco por ahí, simplemente, digamos, actitudes Por ejemplo, que la están brecha... como Vale. interiorizadas, que le aporta un rol a una persona por una condición biológica, que, o sea, me refiero al hecho de ser mujer, ya pues te otorga como un rol, se te otorga un rol socialmente. Creo que eso sigue siendo un error y creo que, por ejemplo, a día de hoy, pues eso es una de las cosas en las que nos podíamos meter. Como decía él, el tema con el que se justifica con la cultura. Bueno, es bien conocido que se usa la cultura para justificar muchísimos tipos de maltrato, sea mujeres o animales o lo que sea, Tristemente. con la excusa de que Sí, todo sí, es sí, cultura. Bueno, creo que la cultura precisamente es algo que enriquece a la humanidad y no No debería reprime de... a nadie. No debe, ya no solamente reprimir, sino humillar, porque al final es lo que hace muchas veces, humillar. Sí. Y dentro de esa cultura también, bueno, yo me atrevería a decir que en los 50 países que has dicho tú, que a lo mejor son más, a lo mejor son menos, pero en esa ¿Quién sabe? cifra puede ser que nos estemos moviendo, que ya es una cifra muy, muy grande, la que incluye muchísimas millones de personas. Parte de esa cultura también está muy normalizado agredir a la mujer. Ya no solo que no tiene derecho a una cuenta bancaria o tiene que estar en casa o a lo que sea, no, que por cualquier cosa puede pegar a su mujer y nadie dice nada, ni la propia policía dice nada. Es muy, muy triste y es muy injusto. Ya no solo, es que no es solamente la tristeza lo que da, sino que cuando tú ves eso y tú intentas intervenir, a lo mejor, pongamos el caso de un turista que ve eso y quiere intervenir. Que no puede intervenir porque la policía de allí está de acuerdo con eso. Es como decir, ¿pero estamos tontos o de qué vas? Sí, parece una película de ciencia ficción. Totalmente. Un humor malo. Típico humor de los años... qué sé... de los años 60, en época de... pongámoslo así. Pues... no sé. ¿Tú qué opinas, Lucía? Eso. No sé. Ya habla. Es que no sé qué decir. La verdad. Pero más o menos al hilo de lo que llevamos. Bueno, Lucía, tú habías hablado de la brecha salarial. Sí. Que te habíamos cortado. Sí, a ver. Esto sigue pasando a día de hoy en España y en un montón de sitios. Y también el desempleo, muchas veces. Los salarios son menores para las mujeres. Se ven a más mujeres desempleadas que a hombres por no se sabe qué, pero se las ve. Si se ve a una mujer que está en un alto puesto, muy típico que se la vea como secretaria cuando podría ser directamente directora. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, por desgracia... A ver al hombre. Sí, realmente es lo que decíais antes, que no sé exactamente quién lo ha dicho él, el tema del macho alfa, como que siempre los que... Eso lo he dicho yo. Vale, perdona. Los que siempre dirigen un poco, los que siempre dirigen y los que son importantes son los hombres, porque las mujeres están para servir al hombre. Estaban, me refiero. O sea, hablo de lo que realmente ha traído la visión de ahora. Entonces, claro, si hemos crecido acostumbrados, ahora ya no tanto, pero hemos crecido acostumbrados al hecho de que el hombre es como el que dirige todo y la mujer está ahí para ayudarle y para servirle y para hacerle la vida más cómoda al hombre, como si fuera, lo que te digo, una mascota, un sirviente. Joder, pues al final es lo que provoca que luego realmente, sin que nos demos cuenta, estamos acostumbrados, efectivamente, como tú has dicho, a que sea el hombre quien dirige las grandes empresas, a que sean los hombres quienes dirijan incluso los países, porque a día de hoy encontrar una presidenta del gobierno es mucho más complicado que encontrar un presidente del gobierno. De hecho, lo vemos en la misma Unión Europea. En la misma Unión Europea. Entonces, yo creo que tenemos que desestigmatizar eso de que el líder es el hombre, porque creo que el liderazgo no depende del género ni del sexo, sino de tu capacidad personal, y las mujeres son igual de capaces personalmente de liderar que un hombre. Lo que necesitamos es darles ese espacio y la oportunidad social de que lo sean, en vez de tanto juzgar y tanto limitar. Sí, a ver, es que ahí está el problema, porque
forma parte ya forma durante muchísimos años parte de la cultura que la mujer pues, esté bajo el yugo del hombre, y eso se ha visto reflejado, como tú acabas de decir, en las élites de altos cargos, que siempre vemos a hombres mayores, pero son hombres, bueno, ya la edad un poco igual, Depende. pero siempre es hombres, y bueno, en la Unión Europea muy pocas presidentas. Lo Sola- menos hay solamente vemos a Úrsula y es la que lleva toda la Unión Europea. en Italia y poco más. Mm. Entonces, pues, eso debería, yo creo que cambiar. Y es lo que poco a poco se podría decir que han estado consiguiendo, porque hay una gran diferencia de cómo ha evolucionado el derecho de la mujer durante todos estos años, pero igualmente queda todavía mucho esfuerzo que hacer y muchos años para que Sí. todo esté 100% nivelado. En cualquier ámbito que se pueda hablar, esté todo 100% nivelado, porque a día de hoy hay algunos que pueden estar más, algunos que están un poquito menos, y hay otros que completamente son Sí. dispares al 100%. Vale, ahora yo lanzo una pregunta porque esto yo le he llegado a escuchar en algún lado, a lo mejor alguna entrevista o en el propio Congreso de los Diputados español. Tenemos el Día de la Mujer. Dicen que eso, pues bueno, típico, pues lo que has dicho tú, ¿no? De que lo tenemos un poco porque sí. Ujú. Y dicen que también quisieran un Día del Hombre. ¿De acuerdo o no? Yo creo que, mira, a ver, para empezar, hay que entender que el hecho de que haya un día de es algo simbólico que representa algo. Realmente a mí no me parece importante el hecho de que el 8 de mayo sea el Día de la Mujer, porque lo que se defiende el 8 Es de marzo. de marzo, perdón. Pues, no, que tengo la cabeza yo en mayo. Que son las fiestas de San Fernando. No, a ver. ¡Bien! El caso que me refiero, sea el 8 de marzo, sea cualquier día, al final realmente lo que se busca es utilizar un día como excusa para visibilizar una lucha. Pero creo que realmente lo que se defiende el 8 de marzo, perdón, joder, Sí, se ya, tiene... quítate las fiestas. Sí. Se tiene que defender siempre. Entonces, a lo que quiero llegar es a eso, que hace falta un Día del Hombre. Pues si queréis se puede poner el Día del Hombre. Ahora, ¿qué significa? Pues no tiene Absolutamente nada. yo absolutamente creo. nada, porque los hombres no hemos tenido históricamente que pelear ningunas batallas por el hecho de que se nos haya tratado como inferiores al resto. O sea, entonces realmente no es que sea... Yo creo que es un día que no sirve para que las mujeres sean más que los hombres, sino simplemente para visibilizar una lucha. Los hombres no han tenido esta lucha, por lo tanto no tiene sentido con la excusa de es que si las mujeres tienen un día, los hombres también, porque las mujeres tienen un día por esta lucha que han tenido. Los hombres no la hemos tenido, así que no deberíamos. No debería Me de parece un poco preocuparos. absurdo, claro, efectivamente, me parece un poco ya rizar el rizo y buscarle pique a una situación que no debería de tenerlo. Totalmente. Es que sí, a veces lo veo ahí en las noticias de política y es como que me quedo un poco sorprendida, porque al final ellos nunca han tenido que luchar por sus derechos, nunca han tenido que decir, voy a currarme el poder ganarme, el poder votar simplemente, o el poder recibir educación, para yo poder ser una persona más. Claro. Porque al final, vosotros siempre, desde el punto de vista histórico, lo habéis tenido todo en bandeja. Realmente, en ese sentido, en cuanto a desigualdades sociales, por supuesto, sí, insisto, o sea, históricamente siempre hemos sido los que mandábamos y los líderes. Y luego también están los típicos que dicen, ay no, es que el feminismo está para que los hombres nos sintamos inferiores, tal. ¡Mentira! No es la causa real del feminismo real. O sea, no es lo que se pretende conseguir. eso solamente lo hacen las personas, o sea, eso lo hacen las personas más bien lo que se vienen llamando narcisistas. Es verdad que existe gente Así. que sí busca llevarse a lo contrario. O sea, todo hay que decirlo. En el mundo hay gente muy loca y hay gente que bajo el nombre de feminismo lo utiliza Para llevarlo al otro lado. para llevarlo al otro extremo. Y entonces ahí es cuando, por culpa de esa gente, se disocia la imagen del feminismo y se generaliza y se piensa que el feminismo, efectivamente, que es una opinión muy extendida, consiste en como vengarse de los hombres. Y hay gente que lo ha dicho textualmente así. Sí, sí. Tristemente. Entonces, al final es como que, joder, estamos peleando por una causa para Bonito, entre conseguir comillas. igualdad Innecesario. y bajo el nombre de igualdad estáis desequilibrando esa igualdad. Al final, Ahí tío, está. de un lado tiras de la cuerda, te has pasado, te la has llevado al otro. Es Y muy eso triste. jode muchísimo porque te cargas literalmente la lucha y retrocedes porque vas a conseguir que los hombres vuelvan otra vez
A querer a tirar de reponer. nuevo de la cuerda y otra vez volver a desequilibrar la balanza Sí. y desigualar el mundo, y va a ser una lucha interminable. Entonces creo que hay que usar la palabra feminismo con cabeza, porque se ha ensuciado la imagen de la palabra feminismo una barbaridad. La verdad es que sí. Y ya pues un poco para ir terminando, Sí, hablar de esas mujeres que han querido tener ese reconocimiento ya en la ciencia, en la política, literatura, cualquier término, y no han recibido ese apoyo, ya sea porque la ocasión no le ha dado o porque les han quitado su crédito de decir esto lo ha hecho una mujer y se merece el reconocimiento que debe. Creo que deberíamos de empezar también a dar ese crédito. O sea, si ya por sí lo estamos dando, darlo más todavía. sí, Si se da un crédito a un hombre, también se le tiene que dar a una mujer. O sea, no porque sea de diferente sexo tenéis que tener un crédito específico para ella que para él. No, o sea, Mencionamos, por ejemplo, el caso de Rosalind Franklin, la mujer que consiguió la primera foto del ADN. Le quitaron su crédito por el descubrimiento y ella nunca supo, porque murió antes, que ella descubrió qué era el ADN. es que es muy grave. es que si te pones a pensarlo, es que es muy heavy. Ya ves. Al igual que Qué durante, injusto. durante muchos años, y en una etapa concreta de la historia de España muy marcada y muy recordada, las mujeres no podían publicar libros ni obras a su nombre. Tenían que hacerlo bajo el nombre del marido. Y eso, Las sin sombrero, claro. como me gustan. Entonces, es que es muy grave, y de verdad que yo no entiendo cómo. O sea, yo imagino que la gente que no apoya esta causa lo hace por desinformación. No quiero pensar que no es, aún sabiendas de que pasa esto y de que ha pasado esto, lo vean bien. Ya. No creo que a día de hoy exista gente así, pero hay que seguir peleando porque se sigue subestimando la causa real. Sí, Ya. que al final lamentablemente hay gente en este mundo para todo y de todo tipo. Y por mucho que se siga luchando durante los años, siempre va a haber alguien que lo va a ver mal. Ya no, bueno, porque estamos hablando del 8M, pero ya en cualquier ámbito siempre va a haber gente que lo vaya a ver mal y que vaya a rechazar esta idea. Porque lo que tú acabas de decir, no se quieren informar porque no les interesa, porque ellos tienen una idea preconcebida en su cabeza de lo que es y esto O porque la información que les llega no es la correcta. Ahí está. También les condiciona mucho a lo mejor la propia educación que les han dado sus padres, que lamentablemente en muchos de jóvenes de nuestra edad se Está refleja ocurriendo. este comportamiento de que, bueno, se han criado en un hogar pues machista, homófobo o como... Mierdas queremos llamarle. Sí, el ejemplo que tú quieras ponerle, pero una educación totalmente negativa y que va en contra de todos los derechos de cualquier persona, se refleja mucho en nuestras edades. Y Sí. pues, es este tipo de gente que luego va creciendo, tendrá hijos, y esa misma educación que les han dado a ellos, se la darán a sus hijos, y será pues constantemente... Será una un círculo cadena vicioso. constante de información negativa, información falsa, ya podríamos llegar a decir y todo. Porque también se dicen muchos bulos, Mm. muchísimo. Y mucha desinformación a los nuestros. Y es lo que no necesitamos más, desinformación. Efectivamente. Y por algo estamos haciendo este podcast, para informar un poquito de cómo es todo esto. Que es necesario. Bueno, Pues llegados a este punto, Yo creo que- hemos tocado cosas bastante importantes sí. e interesantes. Y pues, oye, pues yo estaba bastante a gusto al final. sí, Se ha hecho bastante divertido e interesante. se ha hecho bastante más o menos de lo que me pensaba, a pesar de que es un tema del que se lleva hablando mucho tiempo. Sí, Pero de que se tiene que seguir hablando. correcto. Pues bueno, yo creo que terminamos por hoy. Nos vemos en el próximo podcast. Esto es Información Juvenil con Corresponsales y De San Fernando. pues De nada. Henares. En Madrid. En Madrid. Y pues nada. Adiós. Adiós. Chao.